no. Bueno, Ok, buenas noches a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Antonio Asili. Les voy a leer un sale. poquito, Asali, perdón, Asali. Asili es una marca, Asali. Les voy a platicar un poquito de su semblanza. Él estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, es egresado en el año de 1970. Cuenta con una amplia experiencia en bienes raíces, a lo cual ha dedicado parte de su tiempo desde el año de 1975 hasta la fecha, o sea, toda la vida. Ha estado en el Ajá. sector industrial desde 1979. Ha sido maestro de oratoria en el Centro Libanés por más de 20 años y ha impartido sus clases de oratoria a políticos y en el sector privado a empresas importantes. El mejor ponente no podríamos tener hoy. Muchas gracias y bienvenido, Antonio, o Antoine, como te decimos las personas que te queremos mucho. Voy a compartir pantalla, o ¿quieres tú platicarles algo más de ti? Vamos a empezar un poquito. No tanto platicarles algo de mí, sino más bien platicar un poquito lo que es la oratoria en sí. ¿Pongo tu Porque, presentación o te dejo no, avanzar? dame un momentito, por Ok. favor. Bueno, sí, ponla, por favor, ponla, sí, adelante. Vamos a la primera lámina, por favor. Gracias. Muy bien. El curso se llama Oratoria, el arte de hablar en público. Pero es muy conveniente aclarar que hablar en público no necesariamente es hablar en un auditorio ante 50 personas. Cuando nos juntamos a platicar 5 personas, estamos hablando en público. Y entonces, eso es importantísimo saber que siempre que hablamos con alguien, estamos hablando en público. No necesitamos un auditorio con cientos de personas para poder decir que estamos hablando en público. Muy bien, pues antes de empezar con lo que es el curso de oratoria en sí, déjenme platicarles, perdón, gracias Ivonne por tu presentación, un agradecimiento a la directora de México Explosión de Sabores, mi queridísima Lucero García Vela. Un agradecimiento a Fundación Universal Tercer Milenio, Gente de Alto Impacto, Cultivando Sonrisas. Un agradecimiento a ti, Ivonne López, y a Rosa María Ortega. Bienvenidos, cocineros y cocineros tradicionales, a esta plática que espero que les sea de mucha utilidad. Antes de empezar con nuestra plática, yo quisiera contarles de un señor que se llamaba Demóstenes. Él vivió hace aproximadamente 2370 años y él es el padre de la oratoria. Él era un griego que alguna vez quiso hablar en público y la gente se burló de él. ¿Por qué se burló de él? Porque el señor era tartamudo. Oye, ¿traes leche? La vaquita. Y cuando quiso hablar en público, pues la gente se rió y salió muy decepcionado de esa plática. Entonces Demóstenes quiso superarse. Primero se rapó. Resulta que la gente en Grecia, cuando no tenía cabello, era verdaderamente despreciada y él se rapó intencionalmente. Después de esto, para dominar su tartamudez, se puso piedritas en la boca, sostenía un cuchillo entre los dientes y hablaba lo más claramente posible. Se levantaba muy temprano en las mañanas, se iba a la orilla del mar y forzaba su voz a ser más fuerte que el rugido de las olas. ¿Por qué les cuento esto? Porque resulta que hablar en público es un don adquirido. No se nace,
sabiendo hablar en público. El hablar en público es el resultado de una práctica constante. Y espero que así lo tomen ustedes y lo practiquen y van a ver el éxito que van a tener. Muy bien. Ivonne, ¿serías tan amable de pasarme la primera lámina, por favor? Resulta que lo primero que tenemos que saber cuando vamos a hablar en público es cómo debemos presentarnos. A esto me refiero en qué ropa debemos usar. Y la respuesta es lo más fácil que se pueden imaginar. Debemos de vestir de acuerdo a la ocasión. ¿Qué quiero decir con vestir de acuerdo a la ocasión? Bueno, pues que si nos ponemos una corbata de moño y un traje negro y vamos a un lugar donde todo el mundo está de camisa, pues nos vamos a ver ridículos. Y al revés, si vamos de camisa a un lugar donde todo el mundo está de saco y corbata, pues también nos vamos a ver ridículos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es vestir de acuerdo a la ocasión. La posición que debemos de tener siempre, si podemos hablar de pie o sentados, de preferencia hablemos de pie. Pero hay ocasiones en que todos se sientan y entonces nos vamos a sentar a platicar. Y el saludo debe ser siempre formal. ¿Qué quiero decir con saludo formal? No sé si lo notaron que a mí se me estaba yendo y regresé y agradecí a la directora de México Explosión de Sabores y después a las fundaciones, a la gente de alto impacto, después a Rosa María, perdón, a Ivonne, a Rosa María y al público que supongo que debemos de tener, que son los cocineros y cocineros tradicionales. Entonces, ya habiendo hecho ese saludo, podemos empezar con nuestra plática. Adelante, Ivonne, por favor. Para poder hablar, necesitamos siempre saber respirar. Hay dos maneras de respirar. Podemos respirar de manera torácica y de manera diafragmática. Hay muchas más, pero nosotros usamos esas dos porque son las que constantemente tenemos. ¿Cuál es la respiración torácica? La respiración torácica es aquella que nos dicen, sube la panza, saca el pecho y ahora respira y a ver, habla con ese y se nos acaba el aire. Entonces tenemos que utilizar la respiración torácica, perdón, la diafragmática. La respiración diafragmática es aquella que infla el diafragma. ¿Qué quiero decir con esto? Que hinchamos el estómago cuando tomamos aire, no solamente en los pulmones, sino que respiramos hasta abajo. Hinchamos el estómago y tenemos mucho más aire y mucho más fuerza en nuestra voz cuando hacemos ese ejercicio. El aire es imprescindible para la vida. Podemos estar algunos días sin comer, algunos días sin beber agua, pero sin respirar unos cuantos segundos. Y el aire es la materia prima de la voz. El aire mueve las cuerdas vocales y eso es lo que provoca que salgan los sonidos por nuestra voz. Y por esto debemos de tener mucho cuidado con la dicción y con la emotividad y modulación. ¿Qué es la dicción? La dicción se compone de tres partes. Modulación, perdón. Ok. La dicción es pronunciación, puntuación y fraseo. ¿Qué es la pronunciación? Pronunciación es que debemos decir las palabras con todas sus letras,
no tragarnos letras. Es ni ponerle ni quitarle. Con esto quiero decir que se dice verdad y no verdad. Y pues sí no se dice pues sí. No debemos de quitar letras. Puntuación. La puntuación es importantísima. Debemos de hablar, utilizar como si estuviéramos leyendo, con comas, puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de admiración. Como ejemplo, siempre les digo un muy viejo chiste que dice que unos recién casados despertó y el marido le pregunta a la esposa, ¿cómo amaneciste, vieja? 10 años después, el marido le dice a la esposa, ¿cómo amaneciste, vieja? Y 10 años después, despiertan y el marido a la esposa le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Si ustedes se fijan, no cambié ni una sola letra en lo que acabo de decir. Y sin embargo, las frases fueron totalmente diferentes una de otra, porque la puntuación es importantísima. No es lo mismo decir, te deseo buenas noches, que decir, te deseo buenas noches. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con la puntuación. Y el fraseo es que siempre debemos decir frases completas. No debemos de hablar palabra por palabra. Los políticos hace muchos años hablaban palabra por palabra y sus discursos eran aburridísimos porque empezaban con nosotros, mexicanos, tenemos que tener toda la visión puesta y ya no sabemos en qué estábamos, ya no sabemos de qué estábamos hablando, porque los señores están cortando y hablando palabra por palabra. Espero que hasta ahí estemos claros. Por favor, si tienen preguntas, al final con todo gusto. Y después tenemos la emotividad o modulación. ¿Qué es la emotividad y modulación? Aquí estamos contando con el tono, volumen y velocidad. Hablemos del tono. Cuando estamos platicando con una persona, a veces le cambiamos un poquito el tono porque queremos hacer notar alguna frase diferente. Entonces, a mí no me salen los agudos, pero habrá quien le salgan los agudos y hay veces que nos tenemos que hablar utilizando los bajos. El volumen es muy diferente y por favor tengan mucho cuidado. Es muy diferente hablar de subir el volumen a hablar de gritar. No es lo mismo. Podemos subir el volumen, podemos hablar fuerte para que la gente nos oiga o para que nos presten atención o porque queremos hacer énfasis en alguna cosa, pero no gritar. Cuando estamos hablando con la gente, cuando estamos compartiendo nuestras ideas, no debemos gritar de ninguna manera. Y la velocidad. Hay cosas que no son importantes y entonces podemos hablarlas a toda la velocidad del mundo y no va a pasar nada. Pero cuando hay algo importante, cuando queremos transmitir algo que sea verdaderamente importante, es necesario que hagamos pausas. Si hablamos demasiado rápido, no dejamos que las personas que nos escuchan entiendan lo que estamos diciendo porque se les pasa una idea y ya tenemos la segunda idea antes de que las personas acaben de disfrutar o de digerir lo que dijimos antes. Entonces,
la velocidad también es importante. Tono, volumen y velocidad responden a la emotividad. La emotividad es muy importante porque, perdón, la dicción y la emotividad son muy importantes. ¿Por qué? Porque hablar cualquiera puede, hasta los pericos, pero transmitir solamente los humanos. Entonces, para poder transmitirle a las personas que nos escuchan, necesitamos tener calidad en la dicción y en la emotividad para que las personas que nos escuchen capten totalmente la idea que estamos compartiéndoles. El día de hoy, leyendo un libro, leí un párrafo que les voy a leer porque me pareció extraordinario, porque no solo debemos transmitir, también debemos escuchar. Dice, para transmitir nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestro punto de vista y hasta nuestros anhelos y nuestros sueños, debemos encontrar a la persona receptiva, con capacidad y deseo de acoger nuestro mensaje. Es extremadamente grato y genera relaciones amistosas, productivas y perdurables, lo que a su vez aporta muchos beneficios a quien puso su parte para escuchar lo que estamos diciendo. Me pareció extraordinario porque también debemos saber escuchar. Ivonne, te molesto con la siguiente lámina, por favor. Es muy importante saber de qué vamos a hablar. Al principio les decía que debemos de vestir dependiendo de la ocasión. Y para preparar nuestro tema y saber de qué vamos a hablar, es exactamente lo mismo. Debemos de hablar, depende de la ocasión. Obviamente, si estoy hablando contra personas que cocinan, pues el tema que nosotros vamos a tratar es la cocina. Y entonces vamos a darle el enfoque que debemos darle. El platillo es delicioso, va a ser la entrada, va a ser el plato fuerte, va a ser el postre, va a ser el entremés. Entonces debemos de saber qué enfoque le vamos a dar. ¿Cómo vamos a preparar nuestro tema? Pues nuestro tema lo vamos a preparar bien fácil. Primero vamos a saber de qué lo que nosotros sabemos es lo que vamos a aportar. Para preparar nuestro tema, lo primero que tenemos que hacer es saber el tema. Si no sabemos, no vamos a preparar porque no sabemos el tema. Como en esta ocasión creo que todos saben su tema, tenemos que saber cómo lo preparamos, cómo preparamos y anotamos nuestras ideas personales. Si hay alguien que nos puede ayudar a mejorar nuestro tema, debemos de preguntarle, o bien revistas, cuadernos, buscar algún especialista que nos ayude a mejorar nuestro tema. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preparar un tema, digamos, que dure 8 minutos. Y luego, ya que lo preparamos, vamos a quitar toda la paja, todo lo que nos sirva, para que nuestro tema quede de 5 minutos, pero que sea un tema que nos sea claro y fácil de exponer. Y por último, vamos a darle estructura. ¿Qué es estructura? Estructura es, vamos a empezar por el principio. No sé, voy a hablar de una receta ya que es el tema de ustedes. Bueno, pues la estructura es, primero, ¿qué necesitamos
para hacer nuestro platillo. Ya que tenemos qué necesitamos, qué enseres necesitamos para cocinarlo. Y luego, qué se pone primero, qué se pone después, irle dando estructura. Y después, cuánto tiempo de cocina se lleva. Y así, darle un orden. Porque si empezamos primero por cuánto tiempo de cocina, y luego nos vamos a los enseres, y luego nos vamos a los alimentos que vamos a comprar para preparar nuestro plato, nos vamos a volver locos. Entonces, tenemos que estructurarlo, tenemos que darle un orden a lo que vamos a decir. Y esto se presta a cualquier tema o a cualquier plática que vayamos a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos platicando con personas, aunque no sean cocineros, y no sabemos del tema, no debemos hablar, debemos escuchar para aprender el tema y no hablar. No podemos hablar de lo que no sabemos. Y después debemos de ver el enfoque que le dan las personas que nos están compartiendo sus ideas. Y por último, darnos cuenta de la estructura que le dan las personas. Si tienen una buena estructura, vamos a entender con facilidad lo que nos tratan de decir y vamos a aprender muy fácil para después poderlo compartir nosotros mismos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Primero tenemos que aprender a saludar. ¿Cómo vamos a saludar? El saludo es muy importante. Primero, si, como en el caso de hoy, Ivonne me hizo el favor de presentarme, lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias a quien nos presentó. Después, saludar a las personas que nos invitaron a hablar o a las personas principales en este discurso. Después, saludar a las personas especiales, como fueron Ivonne y Rosy, a quienes saludé con todo gusto. Después se saluda a las personas que nos escuchan y así ya podemos empezar nuestro discurso. En el caso de cocineros, como son ustedes, pues saludarán al chef principal y a las personas que los invitan y así sucesivamente empezarán con su plática o su receta o lo que vayan a compartir. ¿Cómo vamos a empezar? Si fuera un discurso ante un auditorio, necesitamos empezar con algo que llame la atención. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que empezar con una frase, con un algo, con un impacto que jale la atención de nuestro auditorio, que nuestro auditorio al escuchar eso voltee a vernos y se quede con toda nuestra idea y así nos preste atención y podamos desarrollar nuestro discurso. Si fuera un discurso ante un auditorio de un tema que no fuera la cocina, yo diría que se puede iniciar con una frase célebre, con una frase de impacto, con un algo que llame la atención. Ejemplo, podemos empezar diciendo, cobardes. Cobardes todos aquellos que no se atreven a cocinar. ¿Por qué? Porque es importante. Con el cobardes ya jalamos la atención. Y luego decimos a los que no se atreven a cocinar, que yo soy uno de ellos. Soy malísimo en la cocina. Algún día me invitarán ustedes a mí. Y ya le decimos, ya jalamos la atención y ya nos van a prestar atención el resto del discurso. Cuando tenemos un buen inicio, tenemos ganado el 50% del éxito de lo que vayamos a exponer o vayamos a decir o vayamos a cocinar, porque la gente
nos presta la atención necesaria. Las fórmulas para estructurar un mensaje, las ideales, son pasado, presente, futuro, antecedentes, hechos, consecuencias, planteamiento de un problema, estado actual del problema, solución que proponemos, en fin, el orden para estructurar los mensajes. La recomendación es siempre hacer las cosas con orden para que no se nos salgan de las manos y las personas que nos escuchan entiendan y le den toda la organización a lo que estamos diciendo. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Ademanes, qué importantes son. ¿Por qué? Porque yo no sé si se han fijado, pero podemos hablar con las manos. ¿Qué quiero decir? Cuando estamos diciendo algo, pero lo apoyamos con nuestros ademanes, con nuestras manos, estamos diciéndolo dos veces. Ejemplo, ustedes que son cocineros, le van a decir a alguien, tienes que batir con fuerza para que se mezclen los ingredientes. ¿Qué pasa si en vez de eso decimos, hay que batir con mucha fuerza para que se mezclen los ingredientes? Les aseguro que me entendieron mejor la segunda vez que la primera. Los ademanes son importantísimos. Se puede hablar con las manos sin necesidad de decir palabras. Ahora, si las palabras las confirmamos con nuestros ademanes, vamos a ganar la atención y van a entender nuestras palabras mucho mejor. Otro ejemplo, ustedes cocineros. Hay que picar muy bien el jitomate. ¿Qué tal si decimos, hay que picar muy bien el jitomate? Les aseguro que captaron mucho mejor la segunda vez que la primera. Muy bien. La expresión corporal es importantísima. ¿Por qué es importante la expresión corporal? Lo mismo que les estaba yo diciendo. Si con el cuerpo hacemos ademanes, con el cuerpo completo, con la cabeza, con la cara, si ponemos cara de circunstancia, cara de alegría o cara de tristeza, la gente va a captar mucho mejor lo que estamos diciendo. Son importantísimos. En un discurso ante un auditorio, la expresión corporal se puede ayudar con un pequeño paso al frente, un pequeño paso atrás, o yéndonos hacia un lado o hacia el otro. El movimiento del tronco y las extremidades son importantísimas, sobre todo si estamos en un auditorio tratando de transmitir nuestras ideas. Te molesto con la siguiente lámina, por favor. Es muy importante que cuando hablamos con las personas, los miremos a los ojos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona no se atreve a verte a los ojos, sentimos como que algo nos está escondiendo, como que está tratando de disimular algo o como que no tiene confianza. Imagínense ustedes, pues yo estoy muy contento ahorita de estar platicando con ustedes, porque realmente Lucero me ha platicado. ¿Quién me está creyendo? Les aseguro que nadie está creyendo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no estoy viendo a los ojos a nadie. Además, sirve para darnos cuenta si nos están entendiendo, si están captando lo que decimos, si están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Hay veces que he estado hablando frente a un auditorio y cuando estoy haciendo contacto con ellos, de repente veo que están haciendo así y digo,
¿Me están entendiendo? Y a veces hacen así y digo, chin, no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, es importantísimo el contacto visual con las gentes con las que estamos. Para lograr un contacto adecuado, debemos voltear a ver a todos los que nos están escuchando. Tenemos que estar pendientes y saber y sentir lo que sus ojos nos están diciendo. Acuérdense que siempre se ha dicho, los ojos son la ventana del alma. A veces tenemos que evitar a una persona que nos jala demasiado la atención, inclusive que nos hace sentir mal. Entonces, cuando estamos haciendo contacto con todas las personas con las que estamos, pues de repente nos lo podemos saltar y seguimos viendo a las demás personas. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir mucho más a gusto si no tenemos la presión de esa persona que nos está viendo. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Cerrar un discurso es importantísimo, ya que pusimos un inicio extraordinario, ya que expusimos todo lo que quisimos exponer con todo el cariño y todas las ganas del mundo. Si no terminamos ese discurso de alguna manera, no vamos a hacer que el público nos haya captado. Tenemos que darle un final agradable que deje un recuerdo de nosotros en el auditorio. Son las últimas palabras. Vamos a dejar un sabor de boca. Y si estamos hablando de cocinar, pues carambas, ¿qué más que decir? El platillo quedó delicioso, pruébalo. Y entonces la gente se va a ir encantada porque tuvimos un final. La importancia de un final es dejar sabor de boca en las personas que nos están escuchando. Hay que saber terminar el mensaje o el menú o lo que tengamos que hacer. No debemos decir, y para terminar, y lo último, y espero que, nada. El final del mensaje es contundente, esto me quedó delicioso. Es decir, estoy convencido de todo lo que les dije y espero que ustedes lo hagan también. Y entonces dejamos un sabor de boca en nuestro auditorio que va a ser muy agradable para las personas. La siguiente, por favor. Cuando tenemos que preparar un discurso, a veces tenemos que utilizar alguna parte de la memoria. La memoria, para poder recordar las cosas, usa tres aspectos que son importantes. Perdón, hay tres maneras de memorizar, que son impresión, repetición y asociación. La impresión, cuando algo nos impresiona, se nos graba en la mente y difícilmente se nos va. Pero es muy difícil tener, en nuestros casos, la gracia de la impresión. Las cosas no nos las podemos aprender por impresión. Después nos toca la repetición. La repetición, yo creo que muchos de nosotros la hemos practicado cuando estuvimos en la escuela, cuando nos decían 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, etc. Todos aprendimos nuestras tablas de multiplicar a base de repetición. Y a veces una parte de la historia la aprendimos por repetición. Y es un método muy fácil de aprender. Los niños musulmanes se aprenden el Corán completo, que es la Biblia musulmana, a base de estarla repitiendo. Ahora, la repiten con conciencia,
no la repiten nada más de dientes para afuera, sino la repiten con conciencia. Y la asociación, que ese es el método de aprendizaje que nosotros en el curso de oratoria recomendamos. ¿Qué es la asociación? Asociación es que cuando vamos a desarrollar un tema, lo vayamos asociando con algo para que a la hora de exponerlo no se nos pase. Hoy estoy asociando mi plática con ustedes a través de la pantalla. La asociación es, digamos, no sé si alguna vez oyeron hablar del castillo de la memoria. El castillo de memoria es ir asociando todas las cosas con un castillo. Hay quien lo asocia con su casa. ¿Cómo vamos a empezar nuestro discurso? Pues lo primero que tenemos en la casa es la puerta de entrada. Y entonces me acuerdo que llego a la casa, la puerta de entrada y digo, este es el inicio de mi discurso. Después de entrar hay una pequeña mesita del lado izquierdo. Y entonces, el saludo. En la mesita del lado izquierdo voy a poner a las personas que voy a saludar. Después está la cocina y el comedor. Y entonces voy asociando todas las partes de mi plática con ese castillo de memoria. Y a la hora que me presento ante un auditorio o ante un grupo de amigos con el que voy a hablar, no tengo problema, porque me voy acordando que primero está la puerta, después la mesita, luego la cocina, luego el comedor. Y entonces todo el uso de mi memoria va saliendo y voy recordando cada una de las cosas que tengo que decir. Yo tengo otro método también que me funciona perfectamente bien. En mi closet yo tengo cajones y entonces en el primer cajón guardo la primera idea, el saludo, en el segundo cajón, el inicio, luego el saludo, y así voy guardando en cada uno de los cajones los temas que voy a tratar. ¿Qué pasa con esto? Que no se me olvida, porque ya sé que en cada cajón tengo una cosa y nada más tengo que acordarme qué puse en el cajón y puedo exponer con toda facilidad lo que tenía yo guardado. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor, Iván. Hay veces que tenemos que improvisar. En casos favorables no tenemos problema de nada y no necesitamos nada. Tenemos situaciones adversas. Hay veces que el público, el auditorio o las personas, nuestros amigos que nos están escuchando, están cuchicheando, que no nos prestan atención. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Bueno, pues en esos casos tenemos algunos elementos con los que podemos defendernos. La mirada. Si les clavamos la mirada y los dejamos fijos en ellos, pues van a sentir nuestra mirada. Y a lo mejor se dan cuenta de que nos están molestando y se callan. Después tenemos la voz. Podemos levantar la voz y se van a espantar y van a decir, ¿qué le pasa a este cuate? O bien podemos bajar la voz. Podemos bajar la voz y entonces no van a sentir el silencio. Y en el momento en que ellos sienten el silencio, van a decir qué pasó y a lo mejor con eso se callan. Y por último, también con la voz, podemos inclusive quedarnos callados, hacer un silencio de 10, 15 segundos y ese cuchicheo se va a notar muy fuerte y entonces van a dejar de cuchichear. Pero a veces los que tenemos problemas somos nosotros y no el auditorio. Los problemas más fuertes que podemos tener son cuando memorizamos las cosas
y tratamos de exponerlas. La memoria es muy traidora. La memoria es una cadena que si nos aprendemos palabra por palabra esa cadena, en el momento en que un eslabón se rompe, nos vamos y nos quedamos sin nada que decir. Entonces, por favor, no utilicemos la memoria cuando vamos a presentar un discurso o una plática o un lo que sea, porque hacerlo de memoria nos puede traicionar. Después están las lagunas mentales. A veces tenemos lagunas mentales. Yo hoy al inicio de la plática tuve 3. ¿Qué hacemos cuando tenemos una laguna mental? Bueno, podemos toser. Si preparamos nuestro tema y lo practicamos, las ideas van a regresar a nosotros. Pero si las ideas no regresan de repente, pues tenemos otro chance para tratar de llamarlas y entonces le decimos a alguien, oye, ¿no estás sintiendo demasiado calor? Y si preparamos y practicamos nuestro tema, las ideas nos van a venir. Si no lo preparamos y no lo practicamos, olvídense, las ideas no vienen, pero si no preparamos y no practicamos, no tenemos derecho a hablar en público, porque vamos a utilizar el tiempo de una persona que nos escucha y no es justo que nos escuche cuando no hemos preparado lo que vamos a decir. Bien, también podemos tomar agua. Hace un momentito tomé agua, no porque se me hubiera ido la idea, pero si se me está yendo la idea, pues simplemente voy y tomo un trago de agua. Y si preparé y practiqué mi tema, la idea va a regresar. Siguiente lámina, por favor. A veces tenemos que improvisar. De repente estamos en una reunión y alguien nos dice, oye, tú que sabes oratoria, ¿por qué no dices unas palabras? Si sabemos oratoria, no podemos decir que no, salvo en 3 ocasiones diferentes. Cuando el que nos invita a hablar, cuando ya estamos en el evento y el que nos invita a hablar no es el anfitrión, no vamos a decir que sí. Cuando desconocemos el tema, eso no lo tengo que repetir porque nunca que desconozcamos el tema debemos de aceptar platicar. Y tercero, cuando rompamos el ritmo de la reunión, voy a pensar que estoy en unos 15 años y ya hubo oradores, el papá, la mamá, el padrino, el tío, ya todo el mundo habló y ya la gente está bailando. Y de repente llegan y me dicen, oye, Antonio, tú que eres orador, danos unas palabras. No, no voy a hacer que la gente se vaya a sentar otra vez para decir unas palabras. Rompo el ritmo de la reunión, o sea, voy a decir que no. Otra manera de improvisar es cuando de forma inesperada estamos en una reunión y nos dicen, oye, tú que eres orador, ven y dinos unas palabras. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es caminar despacito, aunque tardemos en llegar al micrófono, no pasa nada. Tenemos que caminar despacito y ir pensando qué vamos a hacer, qué vamos a decir, qué receta vamos a compartir, para que, si es que alguno de ustedes les dicen, oye, por favor, haznos algo de lo que tú sabes hacer que te queda tan sabroso, vamos despacio, pensemos qué vamos a compartir y así despacito nos va a salir. Por favor, la siguiente lámina. No quiero extenderme más porque ya se me está yendo el tiempo.
Hay veces que por circunstancias el tema que vamos a tratar es muy difícil y tiene demasiados datos que tenemos que compartir. En ese momento hay que llevar nuestro discurso escrito o nuestros datos importantes, llevarlos escritos para que no se nos olvide ninguno. Para tener un discurso leído, lo que tenemos que hacer es leer el párrafo y voltear a ver a nuestro auditorio y seguir leyendo una frase y al final de la frase voltear a ver a nuestro auditorio. Es mucho más importante el auditorio que el papel en el que llevemos escrito lo que llevamos. Entonces, por favor, tenemos que llevarlo. Cuando el discurso es escrito, tenemos la maravillosa ventaja de que podemos hacerlo y tacharlo y volverlo a hacer y volverlo a tachar. Inclusive podemos hasta darle belleza literaria. A veces, perdón, hasta ahí es el tema. A veces, cuando la gente está muy lejos de nosotros, tenemos que usar un micrófono. Y hay muchas personas a las que les da miedo usar el micrófono. Por favor, señores y señoras, el micrófono para lo único que sirve es para que nos oiga el de atrás. Debemos usarlos con toda la tranquilidad y facilidad del mundo. Hay muchos tipos de micrófono, de diadema, de pedestal, de mano, de solapa. El de solapa es muy peligroso porque cualquier movimiento que hagamos lo capta y entonces puede ser muy ruidoso. Tenemos que estarnos muy tranquilos cuando usamos un micrófono de solapa. Por favor, la siguiente. Recomendaciones generales. La mejor recomendación que puedo darles a ustedes es no tengan miedo de hablar en público. La realidad es practicar un poquito, preparar nuestro tema y cuando tenemos preparado nuestro tema, no hay cosa más fácil que hablar en público. Estuve encantado de platicar con ustedes. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes para contestarla y les agradezco la atención que me prestaron. Muchas gracias, Antoine. La verdad es que excelente. A mí me quedaron muchas dudas resueltas. No es algo sencillo hablar en público. Las reacciones corporales nos traicionan a veces, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta? Este es el momento. Lo tenemos aquí con nosotros. Si no, Ivonne, el curso de hablar en público dura 12 semanas. Un día, perdón, 12 clases, que damos una clase semanal, dura 12 semanas. O sea, resumirlo en el tiempo que lo acabamos de resumir, pues obviamente nos queda una infinidad de cosas por decir que no podríamos irlas diciendo una por una. Tú acabas de decir ahorita en algo muy resumido, ¿no? No tener miedo y practicar y preparar. Preparar y practicar. Acuérdate lo primero que les dije, el orador no nace, se hace. Entonces, a base de práctica constante, vas a poder ser orador. Y preparando y practicando, seguro vas a salir adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Además, creo yo que la forma en cómo nos expresamos es valiosísimo porque es tu marca personal. Si tú no te sabes parar enfrente de la gente, hablar con todas las recomendaciones que nos has dado, es muy complicado a veces cerrar una venta o que te conozca la gente. Eso se complica si no tenemos práctica de hacerlo con, digamos, la técnica adecuada.
Ivonne, uno de los miedos más grandes del ser humano es hablar en público. Entonces, para poder vencer ese miedo, volvemos, hay que preparar y practicar. Y con la práctica, el miedo nunca se te va a quitar, pero lo vas a saber manejar. Si nos pueden prender sus cámaras para que Antoine los conozca, estaría padrísimo. Veo a María Teresa Ichante. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieren preguntar algo? Marco, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo Moisés. estás? Buenos Eh, días, tardes, noches. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de haber platicado con ustedes. Yo ya les di lo que sé, espero que algún día me inviten a probar lo que ustedes saben. Soy Rafael García. Rafa, mi querido, ¿Cómo estás, ¿cómo Antonio? estás, amigo? Pues muy bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarte, Escuchando Rafa. tu plática, yo ya he tenido el honor de estar ahí ahí en el ¿Qué centro tal? libanés, en tus ¿Qué cursos. tal? Nunca se deja de aprender. Y fíjate que ahora he estado metiéndome en las mañanas vocalizando y dicen que también es muy bueno vocalizar todos los días para tener una voz, porque es necesaria la voz. Entonces yo creo que también sería bueno decirles que se recomienda que hagan ejercicios en las mañanas, calentar la garganta. ¿Tú cómo ves eso? No, calentarla, pero además, bueno, yo nunca he tenido el problema de voz, creo que me sobra, desgraciadamente o afortunadamente, Sí, pero la respiración es importantísima. Calentar la voz, pero la respiración es importantísima. sí, claro, la Entonces, respiración. si haces una buena respiración, puedes calentar la voz y te sale extraordinariamente bien. Muy bien. Muy bien, don Rafa. Qué gusto saludarte. Y gracias, igualmente, Antonio. Antonio Elisea nos dice, muy interesante, muchas gracias. A mí me gusta mucho hablar en público, pero a veces pánico escénico. Creo que es la falta de preparación del tema cuando te da pánico, ¿no? Así cuando vas inseguro o cuando a veces es un distractor, volteas a ver a alguien y ese alguien está haciendo algo y como que se borra todo en ese Efectivamente. momento. Efectivamente, Ivonne, el no estar totalmente preparado te provoca miedo. O el hablar de temas nuevos. Cuando tú hablas de un tema que conoces, vuelvo a decirlo, miedo siempre vas a tener, pero lo dominas si hablas de temas que conoces y si lo preparaste y lo practicaste. Así es. Tere quería preguntarnos algo, Tere. Tere Ichante abrió el micrófono hace ratito. Saludarlos a todos y la clase estuvo muy, muy padre. A mí siempre luego me dicen que ¿qué? El léxico, algo así, porque yo sí hablo mucho y mis compañeros me conocen. Madrina, buenas noches. Y tú, no, la verdad sí nos hace falta mucho a veces, porque sí nos da un poquito a veces de cuando tenemos el micrófono y sí se nos va a veces la idea, a veces llevamos con el pensamiento de lo que vamos a decir, pero de repente ese minutito hace que cambiemos a veces algunas cosas o somos espontáneas, como en la cocina, ¿no? Lo comentaba ahorita el maestro Antonio, y la verdad, pues sí, a veces cuando estamos en la cocina hablamos mucho, pero ya cuando salimos con la demás gente o como tenemos que hablar o responder algunas preguntas, sí como que nos da el pánico escénico o algo así. Entonces, estuvo muy, muy buena la plática ahorita, la clase, y pues muchas gracias, maestro Antonio, por apoyarnos en esto. Y saludo a todos mis compañeros, me da gusto verlos a todos. Con todo gusto y siempre que se les ofrezca, estaré a sus órdenes. Y cuando quiera venir a Puebla, acá lo esperamos con algo de comida. Gracias, qué amable. A todos los esperamos acá a Puebla, esperemos pronto ya que vengan todos aquí a Puebla a hacer algo. Ya hace falta aquí en Puebla, más que nada que tenemos algo de gastronomía y pues ya saben que yo estoy combinando lo que es cocina poblana veracruzana y pues aquí estamos aquí en Puebla y ahí está mi compañera Celia y pues la verdad pues hacer
un gran equipo y que vengan todas las cocineras. Ya vamos a hacerlo pronto, Yes. Tere. Esperemos. Muy Saludos, bien. madrina, saludos a todos. Gracias a Amiga, todos. Gracias. buenas noches a todos y agradezco, maestro, su conocimiento para que nosotros vayamos perdiendo el miedo al hablar en público y pues esto es muy interesante y muy provechoso para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes Saludos, por madrina, un escucharnos. abrazo, Rosy. Un abrazo, Celia. Un abrazo, Ivonne. Hola. Madrina. Bueno, me despido. Que estén muy bien. Los quiero mucho. Todavía Y no cuando terminamos, gusten, todavía no terminamos, Celia. Todavía no perdón. terminamos. En Aguanta, aguanta. Jicotepec, en Jicotepec también los esperamos a que vengan a degustar. Yo ya les dije, tienen las puertas abiertas de la casa. Gracias. Todavía falta 1 hora, Celia, espérate. Muy bien. Falta que nos pongan a prueba. Marisela me comentó que quería decir algo, pero creo que tiene problemas con su micrófono, no sé. Ahí estoy, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Buenas noches, Antoine, excelente, como siempre, el mejor maestro de oratoria de este país. Yo voy por mi curso número 2, muchas felicidades, qué gran oportunidad y qué gran trabajo. Felicidades a Lucero, a todo su gran equipo, a todos que se dan esta oportunidad para aprender con uno de los mejores maestros de oratoria. De verdad, perderle el miedo a hablar en público, hacerlo adecuadamente. Y hoy quiero compartirles que siempre tenemos estribillos cuando tocamos el micrófono y ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Y gracias a mi maestro Antonio aprendí que no se abre así una ponencia. Voy por mi curso número 2, maestro. Marisela, encantado de la vida. Serás bienvenida siempre. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Gracias, Marisela. Qué gusto escucharte. Y cuando gustes, serás bienvenida. Muchísimas gracias. Traigo muy mala señal, por eso no agarra la imagen, pero siempre reconociendo el gran trabajo de mi maestro Antoine. Gracias, Marisela. Gracias. Y es que Antonio ha sido maestro de todos. Entonces, la verdad es que sí es un gran maestro y nuestro respeto y consideración para él. Y aunque de pronto yo cuando hablo, porque era una de las cosas que él me corregía, porque pues siempre lloro al final, o en medio o al principio, manejo de emociones, pero él me decía que es parte como que de los estilos de cada persona. Quitarte la emoción tampoco funciona, porque entonces estás quitando tu esencia. Pero ya lo he controlado más, de hecho. Entonces, pues yo agradezco muchísimo. Antonio, bien lo dijo Marisela, y yo puedo reconocerlo, es el mejor maestro de oratoria y por mucho, porque hemos tenido la oportunidad de también visitar varias escuelas, de escuchar a varios maestros y pues bueno, Antonio sí ha sobresalido en todo esto. Y lo tenemos hoy aquí con esta masterclass y confiamos en poder armar un curso de oratoria. Si están interesados, háganoslo saber para poder armar este curso. De verdad, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de tener todos, seamos cocineros tradicionales, seamos lo que seamos, él ya lo dijo, hablar en público no nada más es hablar ante una audiencia, es hablar con una persona uno a uno, ya estamos hablando en público. Entonces, yo les invito, de verdad, creo que de la cocina a hablar está equiparado, podríamos decirlo. El que no habla no lo escucha y el que no escucha no figura. Entonces, los interesados hagan una lista para que se la puedan pasar a Ivonne o a Ros en su defecto y armemos este curso para ser líderes verdaderamente en lo que hacemos. Y creo que procedemos a la entrega del reconocimiento, Ivonne. Sí, le entregamos un reconocimiento al maestro Antonio por su destacada participación como ponente en esta masterclass, por su compromiso, por compartir su tiempo, su experiencia y conocimiento. Y no solo nos brindó herramientas valiosas, sino que también seguramente nos ha inspirado para expresarnos mejor, con mayor confianza y claridad. Muchísimas gracias, Antonio Asali. Gracias a ustedes. Qué padre reconocimiento, se los agradezco de verdad.
En un momentito te lo hacemos llegar en digital para que lo puedas tener. Gracias. Y cuando nos inviten a Puebla, cuando te lleve yo a Puebla, Lucero, y te llevemos a Puebla, te lo damos en persona. Ajá, claro, Marco quería decir algo. por Marco. favor. Sí, pues muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, madrina Lucero, a nuestro ponente Antonio. La verdad es que aprendí bastante el día de hoy y muchas gracias también a la Fundación por acercarnos pues la calidad de ponentes, porque siempre a mí me cuesta un poquito más de trabajo hablar en público, pero con la clase de hoy, pues voy a tomar en cuenta también la respiración, el subir, bajar la voz y todo esto. La verdad es que fue algo muy importante y sobre todo que me dedico a dar clases, aunque ya hemos tenido algunas pláticas, pero hoy la verdad es que justamente me tocó estar impartiendo clase y escuchándolo y lo estaba aplicando yo en mi clase y les digo algo, mis alumnas quedaron felices porque lo estaba aplicando justamente al momento del en vivo y están súper contentas. Miren, les voy a pasar la cámara para que vean cómo están contentas nuestras alumnas y créanme que esto es muy agradable. Chicas, saluden. Ay, se ve borroso, se ve borroso. Hola, hola. Hola. Cocinamos muy rico, hicimos cosas deliciosas. ¿Verdad? Ya Qué ven, maravilla. entonces, Qué felices. eso es algo importante y agradecer siempre estas oportunidades que nos dan, porque miren, ellas son el reflejo de lo que hoy en clase pude hacer gracias a lo que estaba yo escuchando. Qué bueno que te Qué sirvió. maravilla, qué gusto. Gracias. Me da mucho gusto que te haya servido. Hola, yo Ujú. quiero decir algo. Hola, Me- Sofi. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hola, Buenas Rosy. noches. Hola, Sofi. Ay, muchas gracias. Gracias a todos. Yo también quería felicitarlo. Yo soy una persona que sufre de un pánico escénico, o sea, terrible, y creo que más que el no saber el tema, o sea, cuando expongo es el miedo a fallar. Y con esta masterclass me di cuenta que pues en realidad todos somos humanos y todos podemos equivocarnos y si en algún punto yo me llego a equivocar, porque igual también como que me dio ese coraje de decir, no, igual pues hablar enfrente de la gente no es tan malo, si conozco el tema, pues creo que me ayudó bastante y también eso del contacto visual, también yo estoy completamente de acuerdo con usted. Ese tema también me llegó muchísimo porque es totalmente verdadero, pero le doy las gracias porque me dio el coraje de decir, no, yo sí puedo y que no me dé pánico escénico. Y eso de preparar el tema también creo que me pareció muy, muy interesante. Muchísimas gracias y pues sería todo. Rosy, te voy a pasar un secreto. Sofi, Cuando hables en... es Sofi. Sofi, Es te voy Sofi. a pasar un secreto. A ver, dígame. Cuando hables en público, Ajá. la única que sabe lo que vas a decir eres tú. Así Claro. que si te equivocas, tú sigue adelante porque el público no sabe qué vas a decir. Claro. Entonces, piérdele el miedo a equivocarte, por favor. Así es. Esa es la frase, perder el miedo a equivocarme. Muchas gracias. Me Encantado. encantó. Que Ojalá les tenga muy haya buena servido. noche. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Sabes, Antoine, esto de compartir qué sentimos cada uno cuando hablamos en público, creo que nutre mucho, ¿no? Porque a veces pensaríamos que el que está enfrente no siente, es como un robotito que se las sabe todas, que tiene excelente memoria, y no. El que está enfrente puede, a mí lo que me pasaba era que sentía calor y se me empezaban a poner las orejas calientes hasta que lo hice consciente, así empecé a respirar y sé que se me ponían rojas y después iba bajando la temperatura y ya me seguía, ¿no? Pero hasta que me conocí, digamos, ¿no? O sea, tomé conciencia de que eso era una reacción corporal mía, desapareció. Pero pensamos que el que está enfrente no le pasan esas cosas y sí. Sí pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita con lo que compartió Sofi también es cierto, creo yo que si no nacimos podemos trabajar la habilidad para poderlo desarrollar de la manera correcta y transmitir lo que realmente queremos que la gente reciba de nosotros. Ivonne, la respiración es importantísima. Sí, yo creo que me ponía nerviosa y le hacía así.
No, y jalaba la mano. Como conejito. Como conejito, así, al conejito asustado. Sí. Pero bueno, ¿alguien más que tiene dudas, quiere preguntarle algo a ¿Qué Antoine? tal? A- Buenas noches, Dele. Gaby. Gaby de Anda desde Aguascalientes. Le quiero preguntar al maestro Antonio, antes que nada, pues agradecer la conferencia. La ponencia estuvo muy bonita, pero yo sí tengo una duda. Eh, Obviamente nos da miedo hablar en público, nos ponemos nerviosos y aunque nosotros sepamos lo que queramos decir, lo hayamos practicado, al estar en público, pues yo repito mucho las cosas, me vuelvo a regresar y me vuelvo a regresar. ¿Qué tip me puede dar para eso? Lo que te estaba diciendo hace un momentito, por favor, dale orden a tus palabras. O sea, ¿de qué vas a hablar? Dale orden al 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando ya hayas terminado el 1, vas con el 2 y así sucesivamente. Y no vas a estarte regresando al inicio. ¿Sí me Gracias, escuchaste? maestro. ¿Le podrías poner un ejemplo? Antoine, ¿le podrías poner un ejemplo a Gaby, por favor? Cortito. Un ejemplo cortito. Ajá. Mira, ahí está el Michi. Sí, aquí está el Michi. Un ejemplo cortito. Muy bien. ¿Sobre qué hablas normalmente? Pues pongo de mis platos, de los ingredientes, pero vuelvo a repetir y vuelvo a repetir lo que ya había dicho antes. Ok, vamos a Con los pensar. ¿Quién es? Muy bien, vamos a pensar, por favor. Organiza tu plática. Primero, ¿qué ingredientes vas a usar? Después, ¿qué utensilios de cocina vas a usar? Después, ¿cómo se debe de preparar cada uno de los productos que vas a usar? Y luego el guiso total. Y así no vas a regresarte al principio, vas a llevar un orden y ese orden va a hacer que llegues al final. Rafael, te estoy viendo, mano. ¿Cómo le haces para estar fijo en la cámara? ¿Sí, sí me comprendiste? Sí, irme por pasos y ya no permitirme regresar, porque pues ahí me voy a reborujar. Si me regreso, me reborujo. Apaga el micrófono. Si lo organizas ya no te Oye, regresas. todo Te lo lo que me puedo estaba asegurar. diciendo. Ujú. Muchas gracias, maestro Antonio. A tus órdenes. Ojalá te sirva. Gracias. Me acuerdo cuando estábamos en las clases, porque también yo siempre como que veía y sientes como que te están observando, como que se están riendo, empiezan a murmurar y piensas que están hablando de tu tema y eso muchas veces te desconcentra cuando Ajá. estás en un público. Entonces me acuerdo que tú nos decías que subiéramos la mirada como si lo estuvieras viendo a todos, pero estuvieras viendo un punto hacia atrás. No, yo creo que te confundes con algo. Yo siempre he No, no, querido obviamente hacia abajo, el pero contacto. el contacto, pero no viendo directamente hacia, sino que viendo todo el escenario. Sí, ok. O les ves el copete o les ves lo que sea y entonces no ves a las personas que pudieran estarte molestando. Efectivamente, Rafael. Así Gracias, man. es. Listo, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya saben, si quieren tomar un taller con él, hacemos una lista, lo platicamos y lo agendamos. La realidad es que son herramientas con las que nos podemos acompañar para desarrollarnos más todos los días y para, pues al final del día, ejercer nuestra profesión o nuestro trabajo de forma más formal, ¿no? Bueno, ya repetí, forma informal, pero de hacerlo de mejor manera. Profesionalizarnos Eh, y tener ese liderazgo que todos tenemos. A nosotros no nos gusta decir empoderar, entonces eliminar esa palabra, pero sí podemos ejercer ese liderazgo que todos tenemos. Y es a través de cómo nos expresamos, de cómo nos comunicamos.
Muy Bueno, bien. muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a nuestro ponente, a México Explosión de Sabores, Fundación Universal Tercer Milenio y Gente de Alto Impacto por esta masterclass y nos vemos en la que sigue. Chau, chau. Nos vemos. Exactamente. Gracias. Bye bye. Gracias. Gracias. Buenas noches Les a encargo todos. mi diploma. Sí. Nos Muchas vemos. gracias. Encantado que les vaya muy Hasta bien. luego, Gracias Buenas a buenas ustedes. noches, hasta luego. Ya nos Bye. invitaron a Puebla a la comida. Saludos. Con Gracias. gusto, Bye. vamos. Hasta luego, bye, bye. Gracias. Buenas noches a todos. Bye bye. Hasta luego.